propagarse. Hermano, Pablo tenía todo el buen deseo. Pablo tenía su ruta. Pablo sabía lo que quería hacer. Quería ir a Asia. Ese era su buen corazón. Pero cuando el Espíritu le dijo no, ¿qué hizo Pablo? Empezó a discutir con el Espíritu. Pero Señor, ahí tiene necesidad también. Le he dicho que no. Allá, me voy a Bitinia. Acá también hay necesidad. Te he dicho que no. Se lo prohibió, dice el Espíritu. Yo tengo un lugar para ti donde vas a ir. Hermano, Pablo, igual que Pedro, hizo lo más sabio. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero lo que Dios tiene para nosotros no es bueno, es mejor que bueno. La docilidad de Pablo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra? ¿Y cuántas veces nos hemos resistido para nuestro mal? Para nuestro mal. Por eso Pablo llegó a decir, cuando empieza a hablar de su conversión y él se oponía a Dios, dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, para que el animal se muriera. El dueño del animal con un clavo le hincaba acá en las plantas, y mientras él más se oponía, más pateaba, más se dañaba. Mientras más rechaces el Evangelio, mientras más te resistas el Evangelio, más daño te haces. Y Pablo aprendió eso. Pablo tenía una buena idea. No era nada malo, no era nada descabellado, pero Dios tenía otro plan para él. Las antenas alertas para qué es lo que Dios tiene. Si Dios nos cierra una puerta, probablemente esté otra puerta esperándonos, pero es la puerta que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos buscando ansiosa y afanosamente algo, y de repente Dios nos dice: no. Pero Señor, tranquilo, yo tengo otra puerta para ti. Debe estar atento a la visión. La visión nos indica dirección, norte. Nos va a decir qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Y entonces ellos no se dejaron llevar por los impulsos de su corazón, por sus palpitaciones. No se dejaron llevar. Tengo este pálpito. Ellos esperaron que Dios les hable. Pero ¿por qué tanta gente no sabe qué hacer, qué decisión tomar? Simplemente porque nunca se dispone a escuchar lo que Dios le habla. Estos días preguntaba a un grupo de líderes: han pasado 6 meses, ¿cuántos han leído siquiera 2 libros? 2 evangelios, Mateo y Marcos. Triste. Solamente 2 personas de 50, 60 personas. ¿Cómo quieren que Dios les hable? ¿Cómo quieren que Dios guíe sus vidas si su palabra permanece cerrada? ¿Cómo quieren que Dios le dé dirección si nunca tienen tiempo para la palabra? Por eso empiezan a dar vueltas y vueltas en la vida. Por eso van tocando por sí mismos puertas y puertas, y la puerta de Dios está por allá de repente. Si tú cierras tu corazón a la palabra de Dios, lo más seguro es que abras tu corazón hacia otras cosas que no son la voluntad de Dios. Y luego empieces a equivocarte y empieces a estrellarte y te das cuenta que ahí había una pared y no era una puerta. Tú decides. ¿Quieres que Dios te guíe? Deja que Dios te hable. Pero Dios puede respetar tu decisión. ¿No quieres escuchar mi consejo? Muy bien. Pablo dice 3 veces en Romanos: como no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No quieres escuchar mi consejo? ¿No quieres tomar mi palabra? ¿Quieres eso? Muy bien. Pero por si acaso estoy acá. Si decides arrepentirte y volver, aquí estoy gustoso para guiarte, gustoso para enderezar tus veredas, gustoso para corregir y para hacerte andar por el buen camino. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La palabra le daba luz para saber por dónde ir y por dónde no ir. Pero si la palabra, si la lámpara parece apagada, de nada me sirve tener una lámpara acá cuando está apagada. Más es una carga. La lámpara tiene que estar encendida. Y la palabra de Dios siempre tiene luz. Pero si la palabra está cerrada, y si mi corazón se cierra a la palabra, mi corazón empieza a abrirse a otras cosas. Y empiezo a recibir otras cosas. Empiezo a escuchar otras voces, otros consejos. Pero Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si no escuchamos la voz del Señor, si cerramos nuestros oídos a la voz del Señor, este oído va a estar atento a otras voces. Pero si el resto lo hace, pero si yo vi que al otro le funcionó. Hasta en las iglesias hay congregaciones que copian la visión de otros. Pero ya funciona, vamos a hacerlo acá. Y no entienden que Dios tiene una visión para cada congregación. Hay gente que Dios le pone la visión de trabajar con mujeres en la calle, y está muy bien. Hay gente, hay congregaciones que Dios le pone la visión de trabajar con niños de la calle, y está muy bien. Dios ha cargado esa visión a ellos. Hay otros que deciden trabajar con drogadictos, y está bien, porque Dios ha cargado esa visión en ellos. Hay otros que Dios le pone la visión de trabajar con gente musulmana, y está bien. Dios nos da una visión para adorar a Dios y multiplicarnos estratégicamente, ganando, restaurando familias de la visión para nuestra congregación. Para otros puede ser 40 días con propósito, para otros puede ser otra visión. Está bien, no vamos a discutir, no vamos a pelear. Dios les ha encargado de ellos eso. Pero lo triste es que cuando no se doblan rodillas y no se busca la dirección de Dios, es lo más fácil es copiar. Uy, ella funciona, ella vamos a hacer también nosotros. La visión viene cuando uno está atento a la palabra de Dios y cuando uno está dispuesto a someterse a esa palabra de Dios. Dos cosas: poder de Dios y visión de Dios. Hay un tercer elemento. Hechos capítulo 2. ¿Qué ha pasado en Hechos 2? A partir del verso 16. El Espíritu Santo ha venido en Pentecostés como lengua de fuego, y en todas las fiestas de los judíos venía gente de diferente lugar. Y en esa oportunidad, si ustedes leen todo el capítulo 2 en casa, se van a dar cuenta que había gente de 17 naciones, 17 idiomas. Y cuando vino el Espíritu Santo, empezó a hablar con ellos a través de los discípulos, y dice que cada uno le escuchaba en su propia lengua. Y entonces la gente decía: estos están borrachos, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y entonces en el verso 16, o 14, perdón, el 14, perdón, es el verso 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto es importante. Escuchen mis palabras. Estas son mis palabras, dice Pedro. ¿Cuáles son mis palabras? Estos no están borrachos, como ustedes suponen.
puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto que viene, que dice Pedro, esto es palabra de Dios. Y Pedro empieza su primer sermón lleno de puros textos de la palabra de Dios. Y empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a predicar. Y la gente al escuchar el mensaje al final, compungido, dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa palabra penetró su corazón. Y dice que ese día se convirtieron en 3,000. En el siguiente mensaje, 5,000 personas. Capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído, ¿qué cosa? La palabra, ¿qué hicieron? Y el número de los hombres era 5,000. Capítulo 6, verso 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El tercer elemento es la predicación. Y esta predicación tiene 5 características, dentro de las muchas que podemos ver en el libro de Hechos. La primera característica de su predicación era una predicación bíblica. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Si ustedes ven el sermón de Esteban antes de morir apedreado, son varias decenas de textos bíblicos que él predica. Ni Esteban, ni Pedro, ni Juan tenían tiempo para contar chistecitos, ni para contar cuentitos, ni para hablar de sí. Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Muchas veces la gente se va con el chistecito, se va con el cuentito, pero no se lleva la palabra de Dios. Primera característica de la predicación: una predicación bíblica. Esto es lo dicho por el profeta, esto es lo que dice la palabra de Dios. El profeta decía: Jehová ha dicho así. Y nosotros simplemente somos los carteros que entregamos la carta. No escribimos la carta, no escribimos el mensaje, entregamos el mensaje de Dios. Primera característica, ¿por qué de la predicación bíblica? ¿Por qué es que estos trastornaron el mundo entero? ¿Por qué es que revolucionaron el mundo conocido? Primero, por el poder de Dios. No era su experiencia, no era su conocimiento, no eran sus vivencias, es el poder de Dios. Segundo, visión de Dios. Esperaban dirección de Dios. Estaban dispuestos a romper todo esquema mental. Sí, yo pensaba así, esa era mi forma, yo creía mi forma. Están dispuestos a romper eso y permitir que Dios empiece a poner dirección a sus vidas. Empiezan a someterse al escrito está, la palabra de Dios. La tercera característica es la predicación de la palabra de Dios, una predicación bíblica. Pero esta predicación tiene otra característica. Capítulo 2, verso 22. En su primer sermón dice: Israelitas, 2:22, oíd estas palabras. ¿Y de quién empieza a hablar? Jesús. Jesús. ¿Se acuerdan? Estos son los que han trastornado el mundo entero, diciendo que Jesús es el rey, diciendo que hay otro rey. Cuando están predicando ellos, ¿saben quién era el emperador? Nerón. Y el emperador era considerado como Dios en ese entonces. Y el mensaje decía: hay otro rey, es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Segunda característica de este mensaje:
un mensaje cristocéntrico, donde Cristo es el mensaje. Si usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, le dice a los discípulos: escudriñen las Escrituras, escudriñen, busquen, rebusquen, profundicen sobre las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando esto dice, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, recién lo estaban viviendo. ¿A qué se refería? Escudriñen toda la Escritura, a todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús empieza a hablar del camino de Maús a sus discípulos, empieza a hablar de la ley, de los profetas y de las Escrituras del Antiguo Testamento. En toda la Biblia el mensaje es Jesucristo. Segunda característica de esta predicación: una predicación cristocéntrica. Predicación bíblica, predicación cristocéntrica. Tercera característica, capítulo 2, verso 11. Aquí está mencionando las 17 naciones que están presentes en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, y termina con las dos últimas, cretenses y árabes. ¿Qué dice más? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Un mensaje adecuado, apropiado, cuyo propósito es que la gente pueda entender. Pablo decía: prefiero hablar 5 palabras y que me entiendan, que 10,000 y que no me entiendan. Nuestro mensaje debe estar de tal forma, no que brille yo, sino brille la palabra de Dios. La Biblia dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, a los sencillos. El propósito es que la palabra pueda ser entendida, que la palabra alumbre, y no que yo brille, no que yo aparezca como el héroe, no que yo aparezca como el Superman, el que todo lo hago, el que todo lo puedo. Es necesario que yo mengue para que Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando predicamos a Cristo, esa luz alumbra, hace entender. Nosotros alumbraremos como Jesús. Cada uno le entendía. El mensaje debe ser sencillo. El mensaje no debe buscar que se luzca el predicador, sino que se entienda el mensaje. Capítulo 17 de Hechos. Verso 26. Pablo está en Grecia, donde está la cuna de los filósofos, los pensadores. Dice este capítulo que los griegos todos los días iban al Areópago. Era como la Plaza San Martín antes, donde se paraba un charlatán y hablaba, se paraba otro y hablaba. Dice que la gente iba para escuchar cosas nuevas. Y a Pablo llega y lo invitan: vamos al Areópago, como el Campo de Marte, un lugar donde, y toda la gente estaba ahí. A ver qué cosas nuevas trae este. Y Pablo dice: cuando recorría la ciudad, se enardecía su espíritu porque veía un altar a un dios, otro altar a otro dios, otro altar a otro dios, y así altares a diferentes dioses, y hasta por ahí un altar al Dios no conocido.
Pablo capta inmediatamente la atención. Yo vengo a hablar de ese Dios no conocido, que ustedes no conocen. Y en el verso 26 dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también lo ha dicho. ¿Qué hace Pablo aquí? Cita a alguien que ellos conocen, uno de vuestros propios poetas. Es decir, trata de ubicarse donde están ellos, en la mente de ellos, y a partir de ahí empieza a llevarlos. Esa era la forma de Jesús al predicar. Jesús les hablaba de la red, de la semilla, de la oveja, cosas que ellos conocían, cosas que ellos manejaban, y a partir de ahí los llevaba a las verdades espirituales. Era un mensaje adecuado, era un mensaje que tenía que ser entendido. De nada vale toda una retórica, todo un mensaje bien elaborado cuando la gente no me entiende. Prefiero hablar 5 palabras y que me entiendan que 10,000 y que no me entiendan. El propósito estaba en la gente y no en mi lucimiento. Yo tenía que desaparecer, decía Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. Donde menos, y si es posible nada, se ve de nosotros, y todo del Señor. Porque el Señor es quien da el entendimiento. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo, le dice: Timoteo, 2 Timoteo 2:7, no nunca lo puedes, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. El propósito es que la gente entienda. Pero hay una cuarta característica de esta predicación. Capítulo 2, verso 37. Y creo que esta característica marca la diferencia. Y esta característica nos hace entender por qué trastornaban al mundo entero, por qué cambiaban al mundo entero, por qué cambiaban las personas, por qué cambiaban las familias, por qué cambiaban las ciudades, las naciones. Capítulo 2, después de terminar el mensaje, su primer sermón, el apóstol Pedro en Pentecostés, en el verso 36, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Están compungidos de corazón. Y Pedro les dijo, ¿cuál es la palabrita que le dice? La primera palabra: arrepíntanse. Esto es lo que falta en muchos mensajes: un llamado al arrepentimiento. Muchos de los mensajes terminan diciéndome: ¿quieres recibir la bendición de Dios? ¿Quieres recibir la sanidad de Dios? ¿Quieres recibir la provisión de Dios? Claro, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. ¿Tienes problemas? ¿Quieres que se arregle tu problema? Ven, recibe. Recibe nada más. Recibe tu bendición, dicen algunos. Para recibir, nuestro corazón está lleno de tantas cosas. Para recibir, primero tienes que vaciar. Y esto tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepiéntete. El primer mensaje de Jesucristo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed el Evangelio.
Capítulo 3, segundo sermón, verso 19. Después de que termina su mensaje, concluye: así que arrepentidos y convertidos. Capítulo 17, verso 30. Capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que dice, ¿cuál es la siguiente palabra? Manda. ¿Esta es una opción? ¿Es una sugerencia? Es una orden. ¿Y qué es lo que manda? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Sin arrepentimiento, hermano, no hay conversión. Esto es lo que pasa a mucha gente. No hagan sentir mal a la gente. Esa es la filosofía de muchas congregaciones en otros países. Que no se sienta incómoda la gente. No le hable del pecado, no sea tan duro. Pero si no se arrepiente, no puede estar con un pie acá y el otro pie acá. O estás acá o estás acá, pero no puedes estar así. La cuarta característica: una predicación con llamado al arrepentimiento. ¿Cómo van a revolucionar una ciudad? ¿Cómo van a trastornar el mundo entero si no hay arrepentimiento? Si la gente no ve cambios. ¿Para qué quiere que vaya a la iglesia? ¿Para ser como tú? Lo que dice mucha gente: allá va, te golpeas el pecho, y acá lo que yo veo, lo que yo escucho. ¿Qué quiere que sea como tú? No hay un mensaje vivo. Pablo dice: vosotros sois cartas vivas, leídas por todos los hombres. La gente va a empezar a mirarnos. Y nosotros, muy espirituales, le decimos: no me mires a mí, mira al Señor. Que el Señor mira a gente. Nuestras vidas dan un mensaje. Llamado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, la gente se engaña. Pablo dice: no os engañéis a vosotros mismos. No se engañen. Qué triste es, pretendiendo engañar a otros, al final nos engañamos a nosotros mismos. No seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es arrepentimiento. Empieza a obedecer la palabra, empieza a dejar tu forma de vida y humíllate delante de Dios. Cuarta característica de la predicación: primera, un mensaje bíblico, mensaje cristocéntrico, un mensaje adecuado, un mensaje con llamado al arrepentimiento. Y por último, capítulo 2, y aquí vamos terminando, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente, ¿qué hacían? ¿Cómo? ¿Qué hacían? Dos cosas. Enseñaban y predicaban. ¿A quién? Hermanos, muchos concluyen su vida cristiana con el pensar: ya entregué mi vida a Cristo. Si han nacido de nuevo, los que somos papás, que son mamás, saben que si un hijo nace, ¿qué hace cuando tiene hambre? Llora. Quiere leche, ¿no? Que no llora, no mama. O usted le dice al niño: hijito, ¿quiere leche? Ahí tenga el frigidero, prende la candela, te lo calientas. ¿Ese bebé podrá tomarse la leche? No. Iban los discípulos enseñando la palabra. Aquel que se ha arrepentido, aquel que ha nacido de nuevo,
necesita alimento, necesita palabra de Dios. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de boca. Nosotros, Iglesia Alianza Cristiana, con lo que callaba, nacemos de la Iglesia de San Martín. La Iglesia de San Martín nace de Pueblo Libre, la Avenida Brasil. La Iglesia de Pueblo Libre nace de Lince. La Iglesia de Lince, la Avenida Arequipa, nace de un grupito de entre 80 y 100 personas que se reunían en la casa de los hermanos de la familia Panturo. En ese tiempo vinieron 4 hombres de Dios que Dios nos trajo: don Alfredo Smith, Ricardo Amas, don Eugenio Kelly, y el cuarto siempre se me olvida. Estos hombres se iban a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, a los parques de Lima, Miraflores, doblaban sus rodillas ahí y oraban para que Lima tenga su encuentro con Dios. Por eso el movimiento de la Alianza se llama Lima al encuentro de Dios. Y oraban, siendo extranjeros, oraban por nuestra ciudad. Un grupito en una vieja casona, 80 personas. Dejaron de orar, empezaron a predicar y continuaban orando. ¿Saben lo que sucedió, hermanos? Durante año y medio, 18 meses, mes a mes, ¿saben lo que hacían? 15 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 15 días de predicación, todos los días. ¿Y qué hacían los otros 15 días? Enseñanza. Predicaban y enseñaban. Esa gente que se convertía necesitaba crecer, necesitaba alimento de la palabra de Dios. Año y medio. Nosotros tocamos un poquito ya las gotitas finales. La predicación y la enseñanza de la palabra. Y la iglesia empezó a explosionar. Actualmente más de 60 y tantas iglesias que tenemos solamente aquí en Lima. ¿Por qué? Predicaban y enseñaban. La gente nace con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estos que trastornan al mundo entero han llegado aquí. ¿Por qué? Primero, recuerdan que ustedes tienen conocimiento, tienen experiencia, han visto, han oído, han vivido con Jesús durante 3 años, pero eso no les sirve hasta que venga el Espíritu Santo, y ahí recibiréis poder. Nuestra experiencia, nuestro conocimiento no vale nada al lado del poder de Dios. Segundo, visión de Dios. La visión nos da un norte, nos da dirección, nos dice qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, con quiénes hacer. Y tercero, predicación de la palabra, predicación bíblica, predicación cristocéntrica, predicación adecuada, predicación con llamado al arrepentimiento y predicación seguida de la enseñanza.